Mi nombre es Isidora, y nunca imaginé que sería el tipo de mujer que sería descartada como un zapato viejo por su propia familia. A los 73 años, pensé que había visto todos los matices de amor, traición y redención que la vida podía ofrecer, pero nada me preparó para la humillación que sufrí en la boda de mi propio nieto, un día que se suponía que debía unir a nuestra familia, no separarla. Antes de comenzar mi historia, hágame saber en los comentarios de dónde está escuchando y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy solo en esto, y si se siente conmovido por lo que escucha, considere suscribirse. Ayuda a más personas a tomar conciencia de la realidad de abuso de ancianos. Ahora déjame contarte lo que realmente sucedió. Recuerdo cuando mi hijo, Alejandro, me dijo que se iba a casar. Era una tarde cálida en junio. El aire estaba cargado con el aroma de gardenias del pequeño parche de flores que cuidaba detrás de mi casa. Llegó con su prometida, Camila, una mujer alta y llamativa con pómulos afilados y ojos como vidrio frío. Desde el momento en que la conocí, algo en mis entrañas se retorció. Me dije a mí mismo que eran solo los nervios de una anciana con miedo de perder el afecto de su único hijo, pero no. Mis instintos me gritaban, y como un tonto, los ignoré. «Madre», dijo Alejandro, tomando mi mano, «esta es Camila. La mujer con la que voy a pasar mi vida». Ella sonrió entonces, pero era el tipo de sonrisa que das cuando quieres algo. Conocía esa sonrisa. Yo mismo lo llevaba en mis días más jóvenes y desesperados. Pero me mordí la lengua y obligué a sonreír, diciéndoles a ambos lo feliz que estaba por ellos. Incluso me ofrecía ayudar con los gastos de la boda. Tenía algunos ahorros guardados, y aunque vivía modestamente, quería que la boda de mi hijo fuera hermosa. Quería ser parte de ello. Camila actuó educadamente al principio, llamándome señora Isidora con un tono almibarado que hizo que mi piel se estrelló. Me trajo flores en una visita, pero las dejó en el coche tanto tiempo que se marchitaron cuando las entregó. Pequeñas cosas como esa, cosas que otras personas podrían perderse, me di cuenta. La forma en que se inmutó cuando Alejandro me llamó mamita. La forma en que se hizo cargo de las conversaciones y habló de nuestro futuro sin mencionarme en él. Pero aún así, me tragué mis dudas. Los meses previos a la boda fueron una mezcla de emoción e inquietud. Horneé galletas para las reuniones de planificación. Incluso le ofrecí el velo de encaje a mi abuela, que se había transmitido durante 4 generaciones. Camila lo aceptó con una gratitud forzada. Luego rápidamente cambió todo el tema de la boda por algo más moderno que no se adaptaría a un velo antiguo. Debería haberlo sabido entonces. Las invitaciones salieron, y aunque no estaba en la lista como coanfitrión o incluso mencionado más allá de la simple madre del novio, me encogí de hombros. Después de todo, era su día. Pero lo que realmente me roía fue la creciente distancia entre Alejandro y yo. Nuestras cenas semanales se convirtieron en llamadas telefónicas apresuradas. Dejó de venir a ayudarme con el jardín o a arreglar el grifo que goteaba como solía hacer. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, suspiraba y decía, «Madre, te preocupas demasiado». La noche antes de la boda, apenas dormí. Mi corazón estaba pesado, pero me vestí con mi mejor vestido de lavanda y le puse un pequeño broche de plata, el que mi esposo Emilio me había dado el año antes de morir. Quería sentirme cerca de él ese día, recordar que una vez había conocido un buen tipo de amor. El lugar era impresionante, una gran finca en las afueras de Sevilla, con jardines bien cuidados, candelabros de cristal y una terraza con vistas a las colinas. Había sido idea de Camila, y por los susurros que escuché, había costado una pequeña fortuna. Pero, ¿qué era el dinero comparado con la alegría de ver a tu hijo casado? Eso fue lo que me dije a mí mismo. Llegué temprano, según las instrucciones, pero nadie me recibió. El personal apenas me reconoció, demasiado ocupado con los preparativos finales. Vi a la madre de Camila, Luisa, una mujer con un ceño fruncido permanente, ladrando órdenes a los decoradores. Ella me miró, me olfateó y se dio la vuelta sin decir una palabra. «Señora Isidora, por aquí», dijo una joven con un vestido negro, llevándome no al pasillo principal, sino a una entrada lateral. Confundido, seguí, asumiendo que era un atajo. Ella abrió una puerta y hizo un gesto dentro. Era el garaje,
Uno convertido, sí, con algunas sillas, un televisor pequeño y una nevera vieja zumbando en la esquina, pero un garaje de todos modos. Se me cayó el estómago. Disculpe, dije, creo que hay un error. Soy la madre del novio. Ella sonrió disculpándose. Estos son sus asientos asignados, señora. Según las instrucciones de la novia. Podía sentir el calor subiendo a mi cara. Esto no puede ser. Solo estoy siguiendo órdenes, dijo antes de escabullirse. Me quedé allí, temblando, el olor del aceite de motor y el aire rancio espeso a mi alrededor. Había algunos otros parientes ancianos sentados dentro, igualmente confundidos. Quería marchar allí y exigir una explicación, pero algo en mí se contuvo. ¿Esto fue lo que hizo Camila? ¿Estaba Alejandro siquiera consciente? Intent Lamarlo. Directo al buzón de voz. La ceremonia se llevó a cabo sin mí. Escuché los débiles ecos de la música y los votos a través de las delgadas paredes. Mi corazón se rompió con cada alegría distante. No solo me excluyeron, me escondieron como un secreto vergonzoso. Las otras mujeres mayores a mi alrededor se garataron la lengua con simpatía, pero nadie habló mucho. La recepción comenzó mientras todavía estábamos en esa habitación congestionada. Alguien trajo una bandeja de empanadas tibias y refrescos. Eso fue todo. Nadie nos invitó a salir. Nadie vino a ver cómo está nosotros. Me senté allí, sintiéndome invisible, con el pecho apretado de dolor y rabia. Fue entonces cuando un hombre llamado Mateo, el gerente del lugar, vino a revisar algunos suministros en el trastero adyacente. Se fijó en nosotros, desconcertado, y preguntó por qué estábamos allí. Le conté todo. Mi voz se rompió, lágrimas amenazando con caer, pero demasiado orgulloso para dejarlos. Señora Isidora, dijo suavemente, no tenía ni idea. Eso es imperdonable. No sé qué me poseía, pero en ese momento, una idea se me ocurrió. Una idea desesperada, enojada y mezquina, pero una que hizo que mi pulso se acelerara y mis lágrimas se secaran. Mateo, pregunté, ¿quién es el dueño de este lugar? Él dudó. Es de propiedad privada. El hombre falleció hace 2 meses. Su patrimonio está en sucesión, pero técnicamente la propiedad está a la venta. ¿Y quién tiene la autoridad hoy? Pregant. Se encogió de hombros. Yo mismo, para las decisiones operativas. Pero cualquier comprador serio está hablando con el abogado que administra el patrimonio. Sentí una especie de coraje loco entonces, del tipo nacido del desamor y la furia. Saqué mi teléfono y llamé a un viejo amigo, Tomás, un abogado jubilado que había manejado los asuntos de mi Emilio hace años. Por pura gracia o suerte, respondió. En 1 hora, Tomás estaba allí, hablando con Mateo y contactando al albacea de la finca. Resultó que no se habían hecho ofertas serias, y en España, a veces se necesita poco más que el papeleo correcto y un pago inicial rápido para sellar un acuerdo de propiedad privada. Mientras la música se hinchaba afuera, mientras Camila y Alejandro giraban en la pista de baile, brindando por su amor, estaba finalizando silenciosamente el papeleo para comprar el mismo lugar en el que estaban de pie. El alto era eléctrico. No se trataba solo de venganza, se trataba de reclamar mi dignidad, de negarme a ser descartado. Le dije a Mateo que no interrumpiera la noche, que los dejara bailar, reír y beber, felizmente inconsciente. Pero la noche no había terminado. Todavía no. Mientras me sentaba en ese miserable garaje, sosteniendo la escritura en mis manos temblorosas, sabía una cosa con certeza: por la mañana, todo cambiaría. Y ninguno de ellos lo vio venir. La noche se prolongó, cada momento torturador y embriagador. El sonido distante de la risa, el tintineo de las gafas, la música que se hincha y se desvanece, todo fue un cruel recordatorio de que no me querían ahí fuera. Sin embargo, la escritura doblada en mi bolso se sentía como una cosa viva y que respiraba contra mi cadera, una promesa pulsante de lo que estaba por venir. Me quedé en ese miserable garaje, viendo el reloj pasar la medianoche. Los otros invitados ancianos se habían quedado dormidos en sus sillas de plástico o se habían ido en silencio después de darse cuenta de que nadie venía por ellos. Pero yo no. No. Me quedé.
Camila pensó que podría humillarme y salirse con la suya. Alejandro, mi propia carne y sangre, permitió que este insulto sucediera. El niño que llevaba en mis brazos, el que cuidaba cuando tenía fiebre, el que protegía de los matones en la escuela. Dejó que esto sucediera. Traté de razonar conmigo mismo. Tal vez no lo sabía. Tal vez estaba demasiado atrapado en la locura del día. Pero cada vez que pensaba en cómo me sentaba solo en esa habitación con aroma a aceite mientras su nueva esposa desfilaba como una reina, mi pecho ardía más caliente. Era casi la 1 de la madrugada cuando comenzó la primera señal de desenredado. Mateo regresó, llevando una bandeja de pasteles y café recién hecho. Señora Isidora, dijo, bajándolos. Lamento cómo te trataron. Ninguna madre debería ser retenida de la boda de su hijo. Asentí con la cabeza, la garganta demasiado apretada para hablar. Tomé un pastel, pero no pude saborear nada. ¿Te gustaría ver el salón de baile ahora? Preguntó en voz baja. Dudé, luego me puse de pie. Los otros estaban dormidos, y la noche estaba pesada de silencio. Seguí a Mateo a través de un pasillo trasero que conducía a un balcón lateral con vistas al gran salón. Desde allí, los vi. Camila estaba en el centro de la habitación, su vestido brillaba como algo de una revista. Alejandro se paró a su lado, riendo mientras los amigos levantaban sus vasos en otro brindis. La sala estaba llena de invitados bien vestidos, camareros llevando bandejas de vino, una banda en vivo tocando suavemente. Y estaba Luisa, engreída como siempre, susurrando a un grupo de mujeres al borde de la pista de baile. Ella señaló hacia la cocina, riendo, sin duda a mi costa. La rabia volvió, gruesa y negra, enroscada alrededor de mi corazón. Me volví hacia Mateo. Haz que el abogado envíe la confirmación de la venta ahora. Asintió, sacando su teléfono. En cuestión de minutos, Tomás envió los documentos firmados. El lugar era mío. Legalmente, oficialmente, sin duda. Un plan formado en mi mente entonces. Una pequeña y malvada parte de mí quería irrumpir en la sala, detener la música y anunciar mi propiedad. Pero no, esto tenía que hacerse bien. Pseudo cortante inevitable. Regresé al garaje, cogí mi abrigo e hice una última llamada a un hombre llamado Santiago, un contratista de seguridad privada y viejo amigo de la familia. Me debía un favor de hace años. Cuando le expliqué lo que necesitaba, se rió. Déjamelo a mí, doña Isidora, dijo. Estaré allí en 20. Mientras esperaba, las nubes de tormenta afuera comenzaron a acumularse. Un presagio apropiado. Había pasado mi vida evitando conflictos, siendo la pacificadora, la buena madre, la esposa leal. Pero esta noche no. Para cuando llegó Santiago, el reloj marcaba las 2 de la madrugada. La mayoría de los invitados estaban borrachos, sus inhibiciones se relajaron. Trajo con él a 3 hombres grandes y sensatos con trajes a medida. Juntos, caminamos por la entrada lateral y entramos en el salón principal. Cabezas giradas. Pude ver la confusión que se agotó entre la multitud. La sonrisa pintada de Camila vaciló. Las cejas de Alejandro se fruncieron mientras daba un paso adelante. Madre, ¿qué eres? Antes de que pudiera terminar, Santiago se interpuso entre nosotros, dirigiéndose a toda la habitación con una voz clara y dominante. Damas y caballeros, un breve anuncio, dijo. A partir de las 12:37 de esta mañana, esta propiedad, incluido el lugar del evento que ocupa actualmente, ha sido comprada por la señora Isidora Martínez. Un silencio aturdido cayó sobre la habitación. La cara de Camila se agotó. La boca de Luisa se abrió. Alejandro parecía como si lo hubieran abofeteado. Seguí como la decisión del nuevo propietario, continuó Santiago, este evento ya ha concluido. Por favor, termine sus bebidas, recoja sus pertenencias y desocupe las instalaciones en los próximos 30 minutos. La habitación estalló en el caos. ¿Qué es esta locura? Luisa chilló, empujando a través de la multitud hacia mí. Camila agarró el brazo de Alejandro, sus ojos salvajes. Dime que esto no es real. Alejandro me miró, su cara era una máscara de incredulidad.
Madre, ¿qué estás haciendo? Me encontré con su mirada, firme e inquieble. Estoy haciendo lo que cualquier madre haría cuando se le falta el respeto en su propia familia. Camila se acasó hacia mí. Estás loco. Tu vieja bruja. Esta es mi noche de bodas. Corrección, dije suavemente. Lo fue. La gente ya se estaba yendo, algunos demasiado avergonzados para quedarse, otros ansiosos por evitar más drama. La banda empacó sus instrumentos. Los camareros susurraron entre sí. Alejandro se pasó una mano por el pelo, mirando a Camila hacia mí. Madre, por favor, no hagas esto. Respiré profundamente. Dejas que esto suceda, Alejandro. Sabías dónde estaba esta noche. No me mientas. Su boca se abrió y luego se cerró. Su silencio fue suficiente. Camila estaba fuera de sí. Te demander. No puedes hacer esto. Esta fue la boda de mis sueños. Incline la cabeza. ¿Demañarme por qué? ¿Propiedad de una propiedad? ¿Organizando una fiesta que no aprobé? Encontrarás que la ley está de mi lado, querida. Luisa intentó reunirse, pero los hombres de Santiago intervinieron, arrochándolos de regreso. Al final, Alejandro no la defendió. Él no peleó. Simplemente bajó la cabeza mientras los invitados salían en un silencio vergonzoso. Cuando el último de ellos desapareció en la noche, la tormenta finalmente se rompió. La lluvia cayó con fuerza contra las altas ventanas, los relámpagos iluminaban el ahora vacío salón de baile. Me quedé allí solo, rodeado de flores marchitas y vasos medio vacíos. Mateo se acercó, con una pequeña sonrisa en la cara. Bien jugado, señora. Asentí con la cabeza, el agotamiento se instaló en mis huesos. Ciaralo. Santiago me dio un pulgar hacia arriba cuando se fue con sus hombres. Eché un último vistazo a mi alrededor y luego me dirigí al balcón. El olor de la lluvia era agudo y limpio, las colinas más allá brillaban bajo los destellos de los relámpagos. Debería haberme sentido victorioso. Poderoso. Reivindicado. Pero todo lo que sentí fue un vacío doloroso. Había ganado. ¿Pero qué había ganado realmente? La noche me enseñó algo cruel y claro. Cuando la gente te muestre lo que significas para ellos, créele. No pongas excusas. No esperes algo mejor. Tu dignidad es tuya para proteger. Y a veces, para salvarte, tienes que quemar el puente, incluso si duele verlo caer. Salí del lugar cuando se acercaba el amanecer, la primera astilla de luz rompiendo las colinas. La escritura estaba en mi bolso. Los recuerdos de la noche marcados en mi corazón. ¿Y Alejandro? Él nunca llamó. La mañana después de la tormenta se sentía antinaturalmente quieto. Las calles de Sevilla estaban mojadas por la lluvia de la noche, los adoquines brillaban como piedra pulida bajo la frágil luz del amanecer. Conduje de vuelta a casa en silencio, mi viejo coche hacía suaves ruidos de traqueteo en las carreteras vacías. Cada giro que hice se sintió más pesado que el último, como si el aire mismo llevara el peso de lo que había sucedido. Aparqué frente a mi pequeña casa encalada con la puerta de hierro oxidada. Mis gardenias estaban empapadas, los pétalos se aferraban a la tierra húmeda. Me paré en mi puerta por un momento, con las llaves en la mano, y me pregunté si realmente me había vuelto loco, si la mujer que entró en el garaje de ese lugar era la misma mujer que había comprado tranquila y despiadadamente toda la finca de debajo de la boda de su hijo. Pero no. No estaba enfadado. Estaba roto. Por dentro, la casa olía a jabón de lavanda y madera vieja. El aroma familiar del tabaco de Emilio permanecía en las esquinas sin importar cuántos años pasaran. Me quité los zapatos, dejé caer mi bolso sobre la mesa de la cocina desgastada y me preparé una taza de café negro fuerte. La escritura se sentó en la mesa a mi lado. Legal. Vinculación. Antrofio cruel. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. A las 8 de la mañana, el teléfono empezó a sonar. Primero fue mi sobrina, Rosa, sin aliento y casi con miedo de hablar. Tía Isadora. ¿Qué hiciste? No respondí. Colgué. Luego vinieron los mensajes, una avalancha de ellos. Algunos me llaman loco, otros me felicitan en secreto. Es curioso cómo la gente revela sus corazones cuando el escándalo llama a la puerta.
Aquellos que siempre habían disgustado silenciosamente a Camila de repente encontraron valor. Aquellos que envidiaban mi posición como madre de Alejandro se apresuraron a criticar. Y luego, justo antes del mediodía, un golpe en la puerta. Lo abrí para encontrar a Alejandro parado allí, empapado por la lluvia y con los ojos salvajes. Parecía un niño de nuevo, de pie en mi porche con las manos metidas en los bolsillos, avergonzado e inseguro. «Madre», dijo. No me aparté. «¿Por qué estás aquí, Alejandro?» Dudó, luego suspiró. Necesito verte. Crucé los brazos, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Ver qué, exactamente? ¿La madre a la que humillaste? ¿La anciana a la que metiste en un garaje como un perro callejero? Su cara se retorció de dolor. No lo sabía, mamita. Lo juro. Camila me dijo que te fuiste temprano. Dijo que no te sentías bien. Me reí entonces, un sonido agudo y amargo. ¿Así que no me buscaste? Ni siquiera una vez. Yo estaba distraído. Era el día de mi boda. Sacudí la cabeza. Y yo era tu madre. La mujer que te crió cuando tu padre murió. La mujer que vendió sus joyas para que pudieras ir a la universidad. La mujer que te hizo sopa de ajo cuando tuviste gripe a los 13 años porque dijiste que solo yo lo hice bien. Y me dejaste pudrirme en un garaje, Alejandro. Lágrimas en sus ojos. Mi equivoco, mamita. No, corregí suavemente. Tú elegiste. Intentó hablar, pero las palabras no llegaron. Podía ver el tormento en él, un tirón de lealtad entre la esposa con la que se casó y la madre a la que traicionó. No quiero perderte, dijo en voz baja. Entonces deberías haber recordado eso anoche. Nos quedamos allí en silencio, la lluvia comenzó de nuevo en una ligera llovizna. Finalmente, dio un paso atrás. Yo solo quería decir que lo siento. Quería perdonarlo en ese momento. Que Dios me ayude, lo hice. Cada fibra de mi viejo y golpeado corazón me dolía por mi hijo. Pero aprendí algo en esas largas horas en ese garaje. Las disculpas hechas a la luz del día significan poco cuando la oscuridad ya te ha mostrado la verdad. Estoy cansado, Alejandro, susurré. No nos mentimos más el uno al otro. Sus hombros se desplomaron. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo por la calle sin mirar hacia atrás. Y eso fue lo más bajo de lo bajo, de pie en mi puerta, viendo a mi único hijo alejarse, sabiendo que las cosas nunca podrían volver. La semana siguiente fue extraña. Los chismes se extendieron como la pólvora por Sevilla. Algunas personas me detuvieron en el mercado para decirme que era valiente. Otros garraron sus lenguas y murmuraron sobre las ancianas locas y la desgracia familiar. La familia de Camila trató de difamar mi nombre, pero también salió la noticia sobre lo que me habían hecho en ese garaje. Más de unas pocas personas les dieron la espalda. Camila misma envió una carta. Ni una llamada telefónica, ni una visita, una carta fría y mecanografiada entregada por mensajería. Señora Isadora, tu comportamiento fue vengativo, cruel e inapropiado para una mujer de tu edad. Has avergonzado a Alejandro y arruinado lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas. Exijo que renuncies a la propiedad a sus legítimos propietarios y te disculpes públicamente. Me reí cuando lo leí. No respondí. Mateo, que Dios lo bendiga, vino a verme. Dijo que el abogado del patrimonio había estado encantado de deshacerse de la propiedad y me felicitó por la rápida compra. Ahora podría hacer lo que quisiera con él. Un lugar para bodas, una residencia privada, incluso derribarlo si me gusta. Durante un tiempo, no supe qué hacer. Pero entonces sucedió algo extraño. Otras mujeres, las que apenas conocía, comenzaron a pasar por aquí. Viudas, madres, abuelas. Ellos vinieron a contarme historias, sobre las veces que sus familias los rechazaron, les faltaron el respeto, los hicieron a un lado. Una, doña Maribel, susurró mientras me agarraba la mano, hiciste lo que todos deseábamos poder. Entonces me di cuenta de que esto no se trataba solo de mí. Se trataba de todas las mujeres mayores que a la sociedad le gusta olvidar. Los que crían familias,
Entierran maridos y son desechados como zapatos viejos en el momento en que se vuelven incómodos. Así que tomé una decisión. Convertiría ese lugar en algo nuevo, un retiro para mujeres como yo. Un lugar para que las madres y abuelas se reúnan, sean honradas, para recordarles que eran importantes. Utilizaría las ganancias de eventos futuros para financiar pequeñas subvenciones para viudas y mujeres mayores que luchan por llegar a fin de mes. Lema Mateo. Le conté mi plan. Sonrió. Te ayudaré a construirlo, señora, dijo. Es hora de que esta ciudad recuerde quien pavimentaba sus calles. A finales de mes, las señales subían. La casa de Isidora, un santuario para mujeres olvidadas. Fue un subidón que nunca vi venir. Uno nacido no de la venganza insignificante, sino de recuperar el valor. Camila, por supuesto, se quería. Alejandro envió un mensaje a través de Rosa, preguntando si podíamos reunirnos. Le dije que no estaba listo. Todavía no. Tal vez nunca. Y ahí es donde estoy ahora, en este extraño lugar entre el dolor y la paz. No sé si alguna vez lo perdonaré por completo. Algunas heridas no se cierran. Simplemente dejan de sangrar. Pero si hay algo que he aprendido, es esto: nunca dejes que nadie decida tu valor. Tu familia no. No es tu comunidad. Y especialmente no una novia mimada con ojos vidriosos y un corazón cruel. Tú peleas. Incluso si tus manos tiemblan. Incluso si tu corazón se rompe. Porque a veces, el amor más fuerte es el que finalmente dice, no más. Es extraño cómo el mundo puede verse tan diferente después de una tormenta, como las mismas calles y muros que has conocido toda tu vida de alguna manera cambian bajo el peso de tus elecciones. Así es como se sintió Sevilla en las semanas posteriores a la boda. Familiar, pero diferente. Las caras a las que solía sonreír en el mercado ahora evitaban mis ojos, mientras que otros asentí en silencio, sabiendo respeto. Era como si mi nombre llevara un peso diferente ahora. No solo Isidora, la viuda con las gardenias. Pero Isidora, la mujer que vendió un lugar para bodas de debajo de su propio hijo. Y no te mentiré, algunas noches me acostaba en la cama, mirando el techo agrietado de mi casita, preguntándome si había ido demasiado lejos. Preguntándome si el silencio de Alejandro era castigo o cobardía. Algunas heridas sangran limpias, otras se filtran lentamente y oscuras. Luego llegó la llamada. Era un viernes por la tarde. La luz que venía por la ventana de la cocina era suave, atrapando el polvo en el aire. Estaba atendiendo mis viejas y maltratadas plantas de tomate cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Casi lo dejo pasar, pero algo dentro de mí, ese instinto agudo e incómodo que años de dificultad estalla en una mujer, me dijo que respondiera. ¿Señora Isidora Martínez? Preguntó una voz masculina. Sí. ¿Quién está hablando? Este es el inspector Esteban Morales, de la Policía Civil de Sevilla. Mi estómago se apretó. Al instante, cada recuerdo de los miedos pasados volvió corriendo. Me apoyé en la mesa de la cocina. ¿Hay algún problema, inspector? Se trata de tu hijo, Alejandro. Por un momento, el mundo se inclinó. Me senté duro en la vieja silla de madera junto a la ventana, con los dedos temblando. Es él, está bien. No está herido, dijo el inspector rápidamente. Pero hay un asunto que nos ha llamado la atención. Uno de los que creo que debería ser consciente. Atené la respiración mientras me explicaba. Resultó que la familia de Camila, esas mismas personas que me miraron con descero y me hicieron sentarme en ese garaje, no estaban tan limpias como parecían. El inspector habló de deudas antiguas, negocios turbios y amenazas que Alejandro me había guardado. El padre de Camila, don Rodrigo, había pedido prestado mucho contra propiedades que no poseía, usando el nombre de Alejandro como garante sin su pleno conocimiento. La boda, al parecer, no era solo una celebración, era una distracción. Una actuación final antes de que se cerraran las paredes. Están planeando huir, dijo Morales con severidad. Interceptamos las comunicaciones esta mañana. Tu nombre apareció en el proceso. ¿Mi nombre? Pregunté, con el corazón latiendo. Tenían la intención de transferirte ciertas deudas a través de papeleo falsificado, explicó.
Si no hubieras comprado el lugar cuando lo hiciste, estarías en el gancho por miles, señora. Tenía frío. Mis manos agarraron el borde de la mesa tan fuerte que me dolían los nudillos. El inspector dudó, luego suavizó su voz. Tus acciones en la boda pueden haberte salvado no solo a ti mismo, sino también a tu hijo. No hablé durante mucho tiempo. ¿Qué podría decir? Que había actuado por orgullo, por dignidad herida, y por puro accidente. ¿Nos había protegido de la ruina? Gracias, inspector, me las arreglé. Agradezco la advertencia. Me aconsejó que vigilara cuidadosamente mis asuntos y prometió que la policía investigaría. Cuando colgué el teléfono, me senté allí, sintiendo el temblor del latido de mi corazón en mi garganta. Y luego, ira. No el tipo caliente y cegador que había sentido en ese garaje, sino una furia fría y hirviendo. Alejandro había dejado que esa mujer se abría paso en su vida, en nuestra familia, mientras el peligro nos rodeaba a los dos. ¿Y yo? Estaba demasiado ocupado con su afecto para verlo. Esa noche, fui al lugar. La casa de Isidora ya estaba cobrando vida. Mateo y un equipo de trabajadores estaban limpiando las viejas decoraciones, fregando el gran salón y derribando las pretenciosas pinturas con marco de oro en las que Camila había insistido. Me paré en la entrada, viéndolos trabajar, cuando Mateo se acercó. Pareces una mujer con una tormenta en el pecho, señora. Suspiré, apoyándome en una de las gruesas columnas de piedra. Acabo de hablar con la policía. La familia de Camila estaban usando a Alejandro. Usándome a mí. Silbó en baja. Tenía la sensación de que algo no estaba bien en ellos. Asentí. Quiero este lugar terminado. Rapidamente. Trabajaremos toda la noche si tenemos que hacerlo. Y lo hicieron. En cuestión de días, comenzó la transformación. Quitamos la fría elegancia de lo que una vez había sido un lugar de exhibición para los ricos y sin corazón. Las paredes fueron repintadas con colores suaves y cálidos. Los candelabros fueron reemplazados por linternas sopladas a mano. El gran salón de baile se convirtió en un salón comunitario donde las mujeres podían reunirse de forma gratuita. Se instaló una pequeña cafetería en la antigua bodega, que ofrecía comidas gratuitas a las viudas los domingos. Los jardines fueron limpiados, plantados con caléndulas brillantes y lavanda. Dejó de ser un lugar para el vidrio frágil y los corazones frágiles y se convirtió en algo real. La noticia se extendió, y las mujeres vinieron, en silencio al principio, luego con una creciente confianza. Algunos trajeron pasteles. Otros trajeron sus historias. Doña Pilar habló de su hijo que se había casado con una mujer que le prohibió ver a sus nietos. La señora Lidia habló de la nuera que robó sus joyas y afirmó que era un regalo. Y cada historia era mía. Me di cuenta, entonces, de cuántos de nosotros vivimos batallas invisibles. Cuántas mujeres aceptaron silenciosamente las indignidades porque creían que nadie más lo entendería. Pero aquí, en la casa de Isidora, no éramos invisibles. Y entonces, una noche, Alejandro regresó. Era tarde, cerca del cierre. La mayoría de las mujeres se habían ido. El pasillo olía a pan fresco y jabón de lavanda. Mateo estaba limpiando mesas cuando la puerta se abrió y allí estaba, mi hijo, con un aspecto más viejo, delgado y con una disculpa en los ojos. ¿Podemos hablar, mamita?, preguntó en voz baja. Señalé hacia una mesa. Nos sentamos, ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente, se aclaró la garganta. Te lo debo todo, dijo. Y te pagué con vergüenza. No discutí. Él no estaba equivocado. Estaba ciega, mamita. Camila no era quien yo pensaba que era. Las deudas, las mentiras, ella trató de arrastrarme con ella. Sé, dije en voz baja. La policía llamó. Sus hombros se marchitaron de vergüenza. Estaba demasiado orgulloso para escucharte. Demasiado débil para defenderte. Deje que te traten como si nada. Y luego, por primera vez en años, las lágrimas llenaron sus ojos. No merezco tu perdón, susurró. Lo miré fijamente, en el hombre en el que se había convertido mi hijo.
Las líneas en su cara. El agotamiento en sus hombros. Y sabía que nunca olvidaría lo que había hecho. Pero tal vez podría dejar que me envenene. Alcancé la mesa y tomé su mano. Se sentía pequeño de nuevo. Como cuando era un niño, agarrando mis dedos en un mercado lleno de gente. No lo olvidaré, Alejandro, dije. Pero siempre seré tu madre. Él inclinó la cabeza. Y eso, amigos míos, fue un alto, un subidón crudo, hermoso y tierno. No un brindis por la boda o una disculpa pública, sino un momento tranquilo entre madre e hijo, reparando lo que el orgullo y la amargura habían roto. Cuando se fue, Alejandro prometió ayudarme con el retiro, para hablar con otros hijos sobre cómo no tratar a las mujeres que los criaron. Un pequeño paso, pero un comienzo. Y fue entonces cuando aprendí la lección de vida que necesito que escuches. La venganza puede ser dulce, pero la redención es nutritiva. Puedes quemar la tierra, pero lo que realmente importa es lo que plantas después del fuego. En la vida, he aprendido que el perdón no es una decisión única. Son 1000 decisiones tranquilas las que haces, cada mañana cuando te despiertas y cada noche cuando te acuestas solo en la oscuridad. Y a veces, cuando crees que finalmente has hecho las paces, el dolor se cuela y presiona una mano fría contra tu corazón. Así se sintieron los días después de la visita de Alejandro. Venía más a menudo, no todos los días, pero lo suficiente como para recordarme al chico que alguna vez fue. Ayudó a Mateo a parchear la pared agrietada del jardín, pintó carteles para el café e incluso se unió a nosotros una tarde cuando un grupo de viudas se reunió para compartir historias. Observé cómo escuchaba a esas mujeres, con los ojos cargados de culpa y algo más suave, arrepentimiento, tal vez. Pero las sombras persistieron. Camila todavía estaba ahí fuera. Y aunque Alejandro afirmó que estaban acabados, una mujer como ella no desapareció en silencio. Una semana después de la visita de Alejandro, recibí una carta en un elegante sobre color crema, del tipo que las mujeres ricas usaban para invitaciones de fiesta. No fue una disculpa. Era una amenaza. Espero que disfrutes de las cenizas de lo que has construido, Isidora. Esto no ha terminado. Sin firma. Pero yo conocía su mano. Me senté allí en mi porche, la carta temblando entre mis dedos, y por un momento, la vieja rabia se levantó de nuevo. Ese calor en mi pecho, el pulso palpitando en mis sienes. Hubiera sido tan fácil dejar que me tragara entero, empezar a pensar en lo que podría tomar a continuación, qué parte de su mundo superficial podría derribar. Pero entonces la hija de Mateo, la pequeña Inés, entró corriendo por la puerta con un puñado de flores silvestres. Ella me sonrió, con las mejillas sonrojadas, el pelo un lío de rizos. Para ti, dona Isidora. Mi heredol y los tomé, inhalando su dulce y simple aroma. Y en ese momento, me di cuenta de que había terminado de perseguir fantasmas. Camila podría tirar sus piedras. Podía escupir su veneno desde cualquier rincón oscuro en el que se estuviera escondiendo. Pero ella ya no tenía un lugar en mi corazón. Y ya no necesitaba ganar. Necesitaba vivir. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y fui al registro de la ciudad. Con la ayuda de Mateo, firmé los documentos finales convirtiendo a la casa de Isidora en una fundación oficial sin fines de lucro. Incluso obtuvimos la aprobación para organizar talleres gratuitos para mujeres mayores, desde bordado y cerámica hasta clases de educación financiera. Mateo sugirió un club de cocina, y antes de que me diera cuenta, 10 abuelas se habían inscrito, ansiosas por enseñar sus recetas familiares. Por primera vez en años, me sentí ligero. No joven, no, la juventud no volvía, sino de espíritu ligero. Como una mujer que todavía tenía un lugar en el mundo. Y luego vino la llamada telefónica. Otro número desconocido. Pero esta vez, no fue la policía. Era la madre de Camila. Señora Isidora, comenzó, su voz tensa y frágil, creo que necesitamos hablar. Casi cuelgo. Todos los instintos me dijeron que no dejara que el veneno de esta mujer entrara en mi casa. Pero la curiosidad es algo obstinado, y una parte de mí quería escuchar qué mentiras habían conjurado ahora. Di lo que tengas que decir, dije con tonda. Ella dudó, luego suspiró. Camila se ha ido. Se fue del país anoche. Ay,
Hay problemas legales. Las deudas que tu hijo no conocía son peores de lo que nos dimos cuenta. El nombre de mi marido está arruinado. La finca está siendo encarada. No dije nada. Ella te culpa, ya sabes, agregó amargamente. Dice que le robaste el futuro. Sonreí entonces. Una sonrisa pequeña y triste. No, respondí. Recuperé el mío. Hubo una larga pausa. Tu hijo está mejor sin ella, admitió, tan silenciosamente que casi me lo pierdo. Nosotros, le fallamos. Le fallé. Por un breve momento, sentí pena por la mujer. No por lo que había perdido, sino por lo que había tirado en su arrogancia. Espero que encuentres la paz, le dije. Todos tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Y colgué. Esa noche, me senté en el patio de la casa de Isidora, bebiendo un vaso de sangría mientras el sol se sumergía bajo, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. El aire olía a caléndulas y pan fresco, y la suave risa de las mujeres se desviaba de la sala principal. Alejandro llegó con una caja de productos frescos, sonriendo tímidamente mientras la dejaba. Estoy orgulloso de ti, mamita, dijo. Me encontré con sus ojos. Yo también estoy orgulloso de ti, mi hijo. Se sentó a mi lado, y por primera vez en años, se sintió fácil. Hablamos de pequeñas cosas, de los tomates de mi jardín, de las nuevas recetas de café, de cómo la lavanda estaba floreciendo temprano. No se habla de Camila. No se habla de lo que se perdió. Solo el latido silencioso y constante de la vida avanzando. Y cuando cayó el crepúsculo, las luces de la casa de Isidora brillaron cálidamente contra la noche. Mateo sacó una guitarra, y las mujeres cantaron viejas canciones, sus voces ricas en memoria y edad. No fue una gran victoria. No hubo fuegos artificiales, ni grandes disculpas del mundo. Pero fue suficiente. Y en esa simple y hermosa noche, encontré mi punto más alto, no en la venganza, sino en recuperar la alegría. Quiero que recuerdes algo, quien quiera que estés escuchando mi historia. La gente te hará daño. A veces los que más te gustan. Y el mundo te dirá que te quedes callado, que aguantes, que perdones sin consecuencias. Pero tienes derecho a tu dignidad. Tienes derecho a exigir respeto. Y tienes derecho a construir una vida que te pertenezca, incluso si tienes que derribar una vieja para hacer espacio. Nunca eres demasiado viejo, demasiado roto o demasiado perdido para empezar de nuevo. Soy la prueba de eso. A menudo he escuchado a la gente decir que el tiempo lo cura todo. Que los bordes afilados de la traición, la pérdida y la humillación se ablandan en recuerdos lejanos, como olas que suavizan rocas dentadas en una orilla. Pero lo que no te dicen es esto: el tiempo no te cura. Tú te curas. El tiempo solo te da el espacio para elegir cómo. Pasaron 6 meses después de esa noche en el patio. Sevilla siguió adelante, como lo hacen las ciudades. El chisme se desvaneció. El escándalo de la desgracia de Camila se convirtió en noticia vieja, reemplazada por asuntos más nuevos y secretos más frescos. Pero la casa de Isidora permaneció, un refugio vivo y que respira en el corazón de la ciudad vieja. Y yo también. Cada mañana, me despertaba con el aroma de las caléndulas y el pan fresco. El sol se levantaría sobre las paredes del patio, y las mujeres se reunirían con cestas de fruta, pernos de tela e historias tejidas de décadas de supervivencia. Dejé de ser la viuda Martínez, dejé de ser la mujer humillada en la boda y me convertí en otra cosa. Me convertí en un guardador de historias. Una joven llamada Lucía vino a nosotros una mañana, apenas 17, temblando y delgada, con la cara manchada de tanto llorar. Su suegra la había echado. Sus propios padres se negaron a llevarla de vuelta, avergonzados del matrimonio fallido. Ella no tenía a dónde ir. La senté en mi cocina, preparé té de manzanilla y la escuché mientras desentrañaba su desamor. Nadie me quiere, doña Isidora, susurró. Y en ese momento, vi a mi yo más joven. La chica que tenía 16 años, de pie en un cementerio con un vestido blanco prestado, a punto de casarse con un hombre 3 veces su edad porque su padre lo exigía. Recordé la soledad, las noches frías, la sensación de ser descartado. Tomé la mano de Lucía. Aquí tienes un hogar, le dije. Siempre lo harás.
Y ella lloró en mis brazos. Se corre la voz, como siempre lo hace. Pronto, mujeres jóvenes como ella comenzaron a aparecer. Madres abandonadas, viudas, mujeres descartadas por envejecer o atreverse a hablar demasiado alto. La casa de Isidora se convirtió en un santuario. Mateo construyó habitations additionales. Las mujeres cosieron colchas. Alejandro arregló las compras y las medicinas. Mi casa, una vez silenciosa y quieta, ahora sonaba de risa, el crujido de los platos, las suaves notas de una guitarra. Las noches bajo el cielo lavanda se volvieron sagradas, el simple acto de reunirse más precioso que cualquier ceremonia o voto. Una noche, mientras estábamos sentados junto a la fuente en el patio, Alejandro se unió a nosotros con una pequeña caja desgastada en sus manos. Encontré esto en el ático, dijo, acomodándose a mi lado. Lo abrió con cuidado, revelando fotografías descoloridas, una de mí a los 20 años, sosteniéndolo como un recién nacido. Otro de mi difunto esposo, joven y sonriente, antes de que la vida lo amargara. Una tercera foto que no había visto en décadas. Mi propia madre, cabello trenzado, manos fuertes y ojos cansados. Toqué las imágenes con los dedos temblorosos. No sé si merecía tu perdón, susurró Alejandro. No lo hiciste, dije, y él se inclinó. Pero te has ganado mi gracia. Miró hacia arriba, y por primera vez en años, sus ojos estaban despejados. Sin culpa, sin vergüenza. Solo un hombre dispuesto a cargar con sus errores y caminar junto a ellos. Y así lo hicimos. Resultó que Camila nunca volvió. Los rumores la colocaron en Argentina por un tiempo, luego en Marruecos, siempre un paso por delante de los acreedores y el escándalo. De vez en cuando escuchaba susurros de ella, y en lugar de rabia, sentía lástima. Ella había construido una vida con las apariencias, y cuando se agrietaron, no quedaba nada debajo. Le deseé paz. No porque se lo mereciera, sino porque llevar odio es una carga demasiado pesada para el corazón de una anciana. El mayor máximo de todos llegó una noche de verano. La casa de Isidora estaba organizando su primer retiro oficial. 20 mujeres se reunieron en el patio a la luz de las velas, una fiesta de platos caseros repartidos por largas mesas de madera. Lucía, ahora más fuerte y sonriente, se puso de pie para agradecer a las mujeres que le salvaron la vida. Mateo tocaba música suave. El aire estaba lleno de jazmín y esperanza. Y en ese momento, al ver los rostros de las mujeres que la sociedad había descartado el brillo de la risa y la pertenencia, entendí. El dolor, la traición, las noches solitarias, todo había llevado hasta aquí. Había pasado tantos años pidiendo un lugar en las mesas de otras personas, cuando todo el tiempo, estaba destinado a construir el mío propio. Mientras la última luz del día desanraba del cielo, Alejandro levantó un vaso. A las madres, a las abuelas, a las hijas, dijo. A los que soportan y a los que se levantan. Adona Isidora. Las mujeres animaron. Me senté allí, con el corazón lleno y con dolor de la mejor manera, y susurré al cielo nocturno. A mí. Y ahora, para ti, escuchando esta historia, hay algo que necesito que recuerdes. La vida te romperá. Las personas que amas te fallarán. Te echarán, traicionarán tu amabilidad y esperarán que te encojas. Y estarás tentado a ahogarte en amargura, a planear venganza tan dulce que envenena tus venas. Pero escúchame, extraño. Hay un mayor poder en reclamar tu nombre, tu dignidad, tu alegría. No para ellos. Para ti. Y si te sientan en el garaje, vende toda la maldita casa. Empezar de nuevo. Construye tu propia mesa. Llénalo con personas que te ven, que levantan vasos en tu nombre, que no recuerdan a la mujer rota, sino a la mujer que sobrevivió. Esta es mi historia. Pero si lo necesitas, también puede ser tuyo. Porque tú, sí, tú, eres digno del amor, de la risa, de las noches bajo un cielo lavanda. Y rezo para que lo encuentres antes de los 80 años. Pero si no, no te preocupes. Todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo.